Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas y en esta oportunidad vengo a hablar acerca del diferimiento de crédito en Bolivia, que fueron un conjunto de normas y que son un conjunto de normas que vinieron a aliviar el tema de las deudas de los ciudadanos con los bancos. Bien, adelantando un poco, la última norma de esta cadena es la ley 1319, emitida el 25 de agosto del año 2020, que establece que el diferimiento automático de los créditos, que dentro del crédito viene el interés, el capital, el tema de las primas de seguro, debe diferirse hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, que desde marzo que desde marzo del año 2020 hasta diciembre del 2020 no se pagaron y no se pagan a menos que el deudor solicite pagar, quiera, tenga para cancelar, puede hacerlo. Pero desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2020 igual, considerando la situación económica, la declaración de emergencia, la pandemia, de cuarentena, considerando que los deudores no pudieron continuar con su negocio de manera normal, pues se les da ese periodo de en blanco, es decir, que ellos no pagan en este periodo y lo deben de continuar desde ya enero de 2021 y ya hay modalidades en las que pueden llegar a un acuerdo ya entre el banco y el deudor en cómo cancelar esas cuotas de los meses de marzo a diciembre del 2020. También hay unas excepciones. Aquellas personas que sean asalariadas o tengan un trabajo donde tengan sus beneficios sociales, como ser el sueldo, pues no entran dentro de estas excepciones. Solamente son para personas que tengan su propio negocio o que sean autónomas. ¿Okay? En el entendido de que estas personas que tienen un trabajo seguro, ya sea en una empresa privada o una empresa pública, hay normas que prohibieron el despido y que se entiende que por tanto estaban continuando recibiendo su sueldo de manera normal. Por tanto, pueden cumplir con sus pagos de sus deudas de manera normal también. Bien, eh, la norma también establece que al finalizar, es decir, el 31 de diciembre del 2020 fue el último periodo de diferimiento y desde enero del 2021 se debe de comenzar a pagar. En este periodo es en el que el deudor y el banco pueden llegar a un acuerdo en cómo cancelar estos meses que no se han cancelado. Bien, pero aclarar que estos montos no van a generar en ningún momento ni interés, ni mora, ni por la deuda del capital, ni por el tema de primas, de seguro, esas cuestiones. No se puede incrementar ningún monto adicional al monto ya pactado en un inicio del préstamo, de la deuda que haya con el banco. Porque la norma lo establece así. Establece que tiene que haber un diferimiento. Bien, vamos a entender muy bien qué es el diferimiento en unos momentos. Bien, las posibilidades que le da, por ejemplo, dentro de la norma son que la pueda cancelar al finalizar. Es decir, que si en el año 2025, en el mes de abril, terminaba su última cuota, pues se le puede añadir al contrato que unos 5 o 6 meses adicionales para que continúe pagando esas cuotas que no las pagó en este periodo. Pero repito, estas cuotas no van a generar ningún monto adicional. Lo establece la norma. ¿Ok? Bien. Esa fue la última norma, la ley 1319, que establece el diferimiento. Ahora, voy a explicar qué es el diferimiento con una metáfora. Si entendemos a la deuda como un ente que tiene un camino y el camino son las cuotas mensuales, es decir, el 5 de abril paga una cuota, el 5 de abril, mayo, junio, ¿no? ¿Verdad? Ese es el camino por el cual recorre la deuda. Lo que sucedió fue que antes de la declaración de emergencia, de la cuarentena, la deuda recorría un camino, tenía un punto final donde se pagaba la última cuota y terminaba la deuda. Pero ¿qué sucedió? La deuda llegó hasta el mes de marzo, salen estas normas que congelan la deuda, haciéndola que ésta pare en su progreso, es decir, no puede generar interés adicional, no puede generar mora, no puede generar cuota adicional o sanción por el tema del seguro que tenga
La deuda, no. Bien, este congelamiento de esta deuda, la norma establece que debe de realizarse hasta el 31 de diciembre del 2020. Es decir, la deuda en este periodo es como si no hubiera avanzado en nada, ¿no? Recién a partir de enero del 2021 continúa su recorrido o se descongela. Bien, entonces en enero del 2021 la deuda se descongela y continúa su curso. ¿Bien? Pero este diferimiento se tiene que entender, y la ley lo establece así, que es una postergación del pago y debe de ser en las mismas condiciones en las que esa deuda estaba en un inicio. Toda vez que el espíritu de esta norma, o la razón por la que se crearon estas normas, era porque el deudor no trabajó de manera normal, no pudo generar ingresos de manera normal durante la cuarentena, durante la pandemia. Bien, ahora voy a pasar a detallar las normas ya en específico de cómo fue que nació y progresó en el paso del tiempo estas normas. Esto nace con la primera ley, que es la ley 1294, publicada el 1 de abril del año 2020, que en uno de sus artículos establece lo siguiente: las entidades de intermediación financiera que operen en territorio nacional deben de realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones, es decir, las cuotas de crédito a capital e interés, ¿no? Se posterga ambos, el pago a capital, es decir, si el pago a capital son 100 bolivianos y el interés son 15, se postergan ambos. Por el tiempo, decía esta primera ley, que la declaratoria de emergencia dure, y otorgando un lapso de hasta 6 meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia. Esta es la primera norma que sale. Luego sale el decreto supremo 4206, que este decreto ya es más específico con respecto a los meses sobre los cuales se va a aplicar el diferimiento en un primer momento. Se establece el diferimiento de los meses de marzo, abril y mayo. Dichas cuotas diferidas no generarán intereses extraordinarios, no se podrán incrementar intereses, ni sanciones, ni penalizaciones. Y en su artículo 3 habla de las primas, que es el tema del seguro, es decir, una deuda tiene un seguro, que igual es una cuota que el deudor tiene que pagar mensualmente. Ahora, es seguro, es un monto pequeño, pero si se retrasa, se genera incremento. Pero por mandato de la norma, no puede tampoco el tema del seguro generar ningún costo adicional posterior a la finalización de la cuarentena y de la declaratoria de emergencia, y más específico, como lo establece la ley 1319, hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa fecha no pueden generar ningún monto adicional. Recién a partir del 2021 continúa la deuda. Bien. Posterior a esto sale el decreto supremo 4248, que amplía el periodo para los meses de junio, julio y agosto. También añade que dentro de esta excepción entran aquellos deudores que tengan una deuda de 1 millón o superior a 1 millón. Bien. Y en su artículo 3, este es el artículo que también genera una excepción, que dice que las personas que tengan trabajo fijo, ya sean del sector público o privado, no están dentro de esta excepción, salvo que pueda demostrar que fue despedido. Es decir, si a pesar que la norma prohíbe el despido y obliga a los empleadores a continuar con el pago normal del sueldo de manera completa, si a pesar de esas normas fueron despedidos, deben de demostrarlo ante la entidad financiera para que en un acuerdo la entidad financiera proceda a diferirlo de acuerdo al arreglo al que se llegue en las partes, ¿no? Bien. Posterior a esto sale el decreto supremo 4318, que amplía nuevamente el diferimiento, esta vez por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recalca también que no implica incremento de interés. O sea, el diferimiento no genera incremento de interés. Y se debe de comenzar a pagar a partir de enero del 2021,
¿no? Y debe de hacerse en las mismas condiciones. Recordemos que en las primeras normas se establecía que se le debía dar al deudor un periodo de hasta 6 meses posteriores a la finalización de la declaración de emergencia para que éste pueda, ¿no?, llegar a un arreglo en el que estabilizarse, porque no es que ni bien sale de la pandemia le llueven los ingresos, sino que va a tener que habituarse a los horarios y cuestiones así. Bien, y la última norma es la norma 1319 de la que hablé al comienzo del video. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando el banco pues no está cumpliendo con estas obligaciones que establece la norma? Se constituye en un acto ilegal, es decir, el banco estaría actuando de manera ilegal, y al actuar de manera ilegal sería merecedor de una sanción, en una primera instancia administrativa por la institución ASFI, ¿no?, que es donde hay que presentar el reclamo cuando veamos estos inconvenientes. Lo primero que nosotros como deudor tenemos derecho, para comenzar, es a que se respete esta norma, y dos, a información. Es decir, podemos solicitar ya sean certificados, formularios, extracto de cómo va la deuda, qué montos han sido los que he cancelado ya y qué montos son los que debo, cómo se realizó el cálculo de diferimiento en el caso, y sobre esa base ver si todo está correcto o se está actuando de manera ilegal. Ante esa sospecha, ante esa observación de un acto ilegal por parte del banco, se debe de presentar el reclamo ante la ASFI, que en todas las entidades financieras existe una ventanilla donde está un personal de la institución ASFI, y ellos mismos los guían a ustedes de cómo presentar el reclamo. Cuando ustedes les mencionen cuáles son los problemas que tienen, puede presentarse este reclamo de manera verbal, es decir, hablando, diciéndole, mire, tengo este problema, tengo este inconveniente, que el banco está incumpliendo el diferimiento, ¿verdad? O puede presentarse por escrito, ya más documentado, con los formularios y las pruebas, demostrando su versión. Eso. En los comentarios estaré dejando el enlace de la página de la ASFI donde explica cómo presentar el reclamo, que no es algo muy complicado, ¿no? Espero haber sido de mucha ayuda y suscríbanse, que eso me motiva mucho para continuar haciendo videos, y hasta la próxima.